Muy bien. Vamos a ver hoy una introducción a todo lo que tiene que ver con MySQL, que es un motor de base de datos muy popular, los cuales nos permite manejar con mucha propiedad, con mucha potencia, todo lo que tiene que ver con el mundo de las bases de datos. SQL, lo que significa Structured Query Language o lenguajes de consulta estructurado, el cual es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales, ¿sí? Y hay diferentes motores para trabajar con este tipo de lenguaje. Por ejemplo, tenemos MySQL, que es el que vamos a estar viendo. También está Oracle. También está Microsoft SQL Server. ¿Sí? Hay muchos motores de base de datos y todos comparten el mismo lenguaje, que es el lenguaje SQL. Varía un poco entre un motor y otro, pero el lenguaje estándar, el SQL, el básico, es idéntico para todas. Lo que quiere decir que si usted aprende uno, por ejemplo, de MySQL, se le va a resultar muy fácil tirar algún tipo de código en consulta para cualquier otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué trata esto de MySQL. Surge la pregunta nuevamente, ¿qué es MySQL? MySQL es un sistema de administración de bases de datos, lo que se conoce como el Database Management System o DBMS. Y es todo unas herramientas que se combinan para administrar, para supervisar y para poder manipular todo tipo de información a través de bases de datos relacionales. En una base de datos se va a encontrar una serie de tablas. Por ejemplo, la tabla de, de estudiantes. En esa tabla, ahí se van a almacenar, digamos, todas las informaciones que están relacionadas con el estudiante. Su nombre, su apellido, correo, ¿sí? El código de carrera que estudia. Posiblemente va a haber otra tabla que va a tener todas las carreras que ofrece la universidad. Y todos los estudiantes están asociados a una carrera, ¿sí? Y así vamos dividiendo toda la información en tablas, y estas tablas tienen algún tipo de relación. Y por ejemplo, los estudiantes todos tienen una carrera asignada, ¿sí? La tabla de asignatura posiblemente va a tener una tabla donde estén las tablas de carrera. Seguramente va a haber otra tabla donde estén todas las asignaturas que se imparten, las materias, y cada una de esas materias posiblemente va a estar asociado a una o a varias carreras, porque hay carreras que la materia se imparte en diferentes carreras. Entonces, todo eso es muy fácilmente administrable utilizando un motor de base de datos relacional. Y MySQL es uno de ellos, uno de los más importantes. Más del 90% de las bases de datos que corren en la Internet corren sobre MySQL. Es una base de datos gratuita, muy potente, ¿sí? Y permite manejar con mucha potencia y con mucha facilidad todo lo que tiene que ver con las bases de datos o manejo de información, ¿sí? Recuerden que estamos viviendo la era de la información. Entonces, hace un momento hablamos de lo que es un modelo relacional. Un modelo relacional está basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Hablando esto de forma llana y precisa, un modelo relacional lo que hace es que permite establecer relaciones entre las tablas. Entonces, si podemos tener una relación entre una o varias tablas, entonces nosotros podemos extraer información de diferentes tablas y mostrarla como si fuera una, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo básico, bien entendible, de lo que es un esquema de datos, un esquema de una base de datos relacional. Dentro de esa base de datos, digamos, que se llama, por ejemplo, base de datos, es un nombre
tenemos una tabla de clientes. En esa tabla de clientes tenemos un ID de cliente, nombre, dirección y teléfono. Fíjense que el atributo ID cliente hace referencia, estamos hablando de una tabla. Esa llavecita que aparece al lado del ID underscore cliente indica que eso es una llave primaria, lo que quiere decir que por cada cliente que hay en esa tabla, cada cliente va a tener un número que lo va a identificar únicamente. Así como ustedes, estudiantes, cada uno de ustedes tiene un número que lo identifique en la universidad. Ese número es su matrícula. Para todo tipo de operaciones que se hagan en su universidad, la matrícula es el campo que le permite a la universidad automáticamente identificar de forma única y precisa de cuál estudiante se está hablando, porque pueden haber muchos estudiantes que tengan el mismo nombre, pero la matrícula es única, así como es un número de cédula de identidad y electoral que tiene un número único, no hay dos números de cédula idénticos, cada cédula es única. Entonces, con ese ID yo me aseguro de que todos los clientes que yo ingrese en mi tabla de clientes, voy a tener una forma única y precisa de identificarlo. No importa que tenga 1.000.000 de registros ahí, cada cliente tiene un código que lo identifica de forma precisa y clara. Si nos vamos a la tabla de facturas, fíjense que también la tabla de facturas tiene un campo que tiene un número de factura único. En una venta, en una empresa que vende, por ejemplo, servicios y productos al por mayor, cada venta que realiza, esas facturas tienen un número único, un número de facturas que no se repite. No importa que facture cientos de miles de facturas, cada factura tiene un número único que lo identifica. Y si se fijan, aunque la tabla de factura tiene más campos, está ahí de forma reducida para forma educativa. Ahí tiene la fecha en que se emitió la factura. Y fíjense que toda factura está asociado a un ID de cliente. Lo que nos indica a nosotros es que hay una relación entre los clientes y las facturas, ¿sí? Y podemos decir que un cliente puede estar asociado a una o a varias facturas, porque yo como cliente puedo hoy ir a hacer una compra y voy a tener una factura. Dentro de una semana o dos, puedo volver a la tienda y hacer otra compra. Entonces, hay una relación de uno a muchos, ¿sí? Desde el punto de vista del cliente, un cliente puede tener tantas facturas él compre o haga compra de productos. Ahora bien, las facturas, la relación con el cliente es diferente. No importa que usted tenga múltiples facturas. Cada factura está asociada a un único cliente. ¿Ven? Lo interesante de un lado, el cliente puede tener múltiples facturas, pero del lado de la factura, cada factura está asociado a un único cliente. Es interesante. Y fíjense cómo ya establecimos una relación, ¿sí? Y fíjense aquí, en la tabla de ventas donde se registran las ventas, ahí tenemos una relación donde tenemos una ID de venta, que es un código único. Esa llavecita lo que indica es que es un campo primario, un primary key, como se le conoce, o PK, que ya saben, es un número que no se repite. Fíjense que en la tabla de ventas también tenemos una ID de factura, porque la venta está asociado a una factura. Y tenemos una ID de producto que identifica qué producto se está vendiendo y la cantidad del producto. Pero fíjense que estamos haciendo referencia ahí a una ID de producto en la tabla de ventas, lo que quiere decir que debe de existir una tabla de productos donde estén registrados todos los productos o servicios que vende la empresa. En este caso, es la tabla producto. Y fíjense, tenemos una ID de producto, que es un código único, ¿sí? Esa llavecita ya saben lo que significa. Tenemos una descripción de producto, un precio, una ID de categoría del producto y una ID de proveedor. Entonces, fíjense que hay una relación también entre la tabla producto
y la tabla de categorías, porque cada producto tiene asociado una categoría. Y a su vez, los productos que vende la tienda están asociados a un proveedor que le suministra a la compañía los productos que vende. Por ende, tenemos una tabla de proveedores. Van viendo todas las relaciones que se van armando y así nosotros podemos crear toda una estructura de tabla con informaciones que son completamente independientes, pero que están relacionadas unas con otras. ¿Sí? Entonces, con este sistema de tablas relacionadas, o sistema de base de datos relacionales, entonces yo puedo hacer consultas utilizando el lenguaje estructurado de consulta o SQL, y yo puedo extraer información de múltiples tablas y presentar esa información como si fuera una, aunque las informaciones que extraigo de la consulta están distribuidas en múltiples tablas. Entonces, ya van entendiendo lo que hace un sistema de un Database Management System o un sistema de administración de base de datos. Administra la información, ¿sí?, de una forma clara y organizada. Como decíamos, el lenguaje de programación que utilizan las bases de datos se conoce como SQL, que son las siglas de Structured Query Language, o lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje fue desarrollado por y tiene un estándar para todos los sistemas de base de datos relacionales. Así, MySQL utiliza SQL, Oracle utiliza SQL, Microsoft SQL Server, que es otra base de datos, usa SQL. Paradox, que es otra base de datos, también utiliza SQL. Y así hay numerosas otras bases de datos que utilizan el mismo lenguaje de consulta. Por eso le decía que si usted aprende a trabajar con SQL, prácticamente va a tener una buena base para entender y poder trabajar con cualquier manejador de base de datos. Tienen ciertas diferencias en alguna forma de hacer las cosas, y es normal, pero el lenguaje estándar, el lenguaje base, para usted hacer consultas, actualizar, extraer información, es idéntico para todas. Y ese lenguaje es SQL. Un poco de historia de la base de datos MySQL. Surgió en la década de los 90. Michael Windening comenzó a usar MSQL para conectar tablas usando sus propias rutinas de bajo nivel. Para ese entonces, ese no era tan estable, ¿sí? Era un poquito engorroso, por lo cual tuvieron que seguir desarrollando y agregarle nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz a su base de datos que era completamente compatible con MSQL. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las ventajas. No pretendo dar un curso completo de SQL Server en este momento, pero es una introducción, una visión general de lo que es MySQL. En próximos encuentros vamos a estar ya viendo el lenguaje, cómo nos conectamos, cómo creamos unas tablas. ¿Sí? Ya que tenemos SAM instalado, SAM ya viene con un motor de base de datos MySQL. Entonces, en próximos encuentros vamos a empezar a ver cómo creamos nuestras tablas, cómo le ponemos llaves primarias, llaves secundarias, foreign key, todo eso lo vamos a ir detallando paso a paso. Hoy es una simple introducción, una visión general a muchas cosas que vamos a seguir profundizando. Entonces, cuando tengamos ya un manejo básico de esta herramienta, entonces vamos a ver cómo la combinamos con PHP, desde PHP, cómo nos conectamos, cómo podemos sacar información, cómo podemos actualizar información, pero eso lo vamos a hacer paso a paso. Dentro de las ventajas, MySQL es open source, dígase que es gratis, es código abierto, que tiene una gran comunidad que le da soporte, ¿sí? Y cada cierto tiempo lanzan nuevas versiones del motor de base de datos, contribuyendo continuamente a la mejora continua de esta poderosa herramienta. No es por algo que es una de las
base de datos más utilizadas en el mundo. Cualquiera lo puede usar, puede modificar su software porque es open source, ¿sí? Puede bajar el motor de base de datos desde internet de forma gratuita. Hay herramientas que se conectan al motor para simplificar la administración y el uso de la herramienta como base de datos, ¿sí? Obviamente, si usted va a poner esto en a nivel de un negocio, una industria, quizás le gustaría tener algún tipo de soporte oficial, pues fíjese que sí, la compañía también tiene un soporte. Obviamente este soporte usted paga, es como una consultoría que usted paga. En caso de que se le presente algún tipo de problema, usted va a tener el soporte de la compañía que creó el servicio y los ingenieros que crearon esta herramienta a su orden, ¿sí? Obviamente eso tiene un costo, pero son mucho más las ventajas que las desventajas. Al ser open source, permite estudiar su código fuente, lo puede adaptar a sus necesidades, ¿sí? Cada necesidad es específica, y lo bueno también es que usted puede hacer modificaciones y sugerir que esas modificaciones sean parte de la nueva versión que se lance. Y recuérdense que esta herramienta le van haciendo actualizaciones. Entonces, si usted desarrolla algún tipo de plugin o algún tipo de funcionalidad que entiende que debería de ser integrado como parte del core de MySQL, usted puede enviar esa modificación a un repositorio y si las personas autorizadas del repositorio entienden que sí, que es un buen aporte, entonces se toma ese código que usted ha suministrado y se integra, ¿sí? Y usted pasa a ser un colaborador de la herramienta. Esta herramienta tiene millones de técnicos que dedican muchas horas de forma gratuita, es open source, para que la herramienta siempre esté a niveles muy óptimos. Este software, MySQL, usa una licencia GPL, licencia pública general, y maneja dos motores de base de datos. Por un lado, manejo DynaDB y otro MySQL. Vamos a ver en breve lo que significan estas dos diferencias de motores de base de datos que maneja MySQL y cuándo debemos utilizar DynaDB y cuándo deberíamos utilizar MySQL. Dentro de las ventajas tenemos rapidez, es bastante potente. Una vez usted configura su estructura, crea los índices, ¿sí? Ya hablaremos más adelante o en otra ocasión lo que son los índices. Es una forma de yo acelerar el proceso de búsqueda de información, ¿sí? Porque cuando nuestra base de datos se torna en grande, hacer una búsqueda de información puede tornarse pesada y lenta, pero para eso se crean los índices. Para que se hagan una idea así rápidamente, una idea general, imagínense que tenemos un directorio telefónico grande, como se hacía antes, las famosas páginas amarillas, en donde le piden a usted que busque un nombre, ¿sí? Y digamos que ese libro no está ordenado, usted tendría que empezar a buscar página por página, uno detrás de otro, hasta encontrar el dato que anda buscando, y sería bastante tedioso. Si tuviera un índice, de hecho estos libros también tienen sus índices, usted dice, bueno, el nombre que ando buscando es, digamos, Roberto. Entonces simplemente usted busca el índice y le va a decir en la página, digamos, 400, comienzan los nombres que comienzan con la letra R. Fíjense ya que usted de la página 0 brinca directamente a la página 500 sin tener que pasar por esas 499 páginas anteriores, porque ya el índice le está indicando dónde es que comienzan los nombres con R. Y fíjense cómo inmediatamente se coloca ahí el puntero y ya la búsqueda se hace un poquito más fácil, ¿sí? Obviamente los índices son un poquito más complejos, pero esa es la idea de lo que quiero que entiendan por el momento, ¿sí? Es una forma rápida de yo poder buscar entre miles y millones de informaciones, rápidamente ubicar el dato.
Y eso se logra gracias a los índices, ¿sí? Porque de lo contrario, tendría que hacer una búsqueda secuencial, registro por registro, hasta encontrar el que quiero.